raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latinas, latines, latinos, desde este norte psicológico y físico, la realidad informativa se vive a veces de manera más cruda. Aunque reconocemos que nadie se salva de la información falsa o la desinformación. Los efectos pueden ser incalculables. Hoy en 2 Puntos Podcast tenemos algo así como a una heroína en contra de la desinformación, Tamoa Calzadilla. Pero déjenme primero saludar a nuestro co-host y apoyo también de 2 Puntos Podcast, Edgar Ramírez, a quien le decimos de cariño el cuate. Edgar, bienvenido a 2 Puntos. ¿Desde dónde nos hablas? Hola Emma, yo estoy precisamente desde el sur de Filadelfia. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a 2 Puntos. Siempre aprendo mucho cuando vengo a 2 Puntos. Nosotros aprendemos de ti, Edgar, pero bueno, entonces, ahora sí, tenemos a Tamoa Calzadilla con el tema de la desinformación, que no es nada nuevo para ella. Parece ser que ella, cuando estaba en Univisión, ya comenzaba a trabajar en el tema. Tamoa, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Qué era lo que hacías en Univisión y de qué época estamos hablando? Bienvenida a 2 Puntos Podcast. Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes, de conocer todo lo que hacen, cómo lo hacen, conocer gente nueva que está aquí en este país, en Estados Unidos, haciendo lo mismo que nosotros, tratando de ser cada vez mejores, de aportar, de hacer además comunidad, ¿no? Me estoy riendo todavía es por lo de heroína y dije, traje una capa pero hacia adelante y nada más lejos una de la Wonder Woman. Porque esto es un trabajo colaborativo. Nos hemos dado cuenta en todos estos años trabajando no solamente en desinformación, sino en informar de cualquier manera a la gente. Es un trabajo de colaboración. Si no cuento contigo aquí en tu programa, si no conozco a Edgar con todo lo que está haciendo y si no nos vamos conociendo a todos y unimos esfuerzo, pues solos no somos, no hay héroe que valga. Te cuento que soy una inmigrante, o les cuento a toda tu audiencia, soy una inmigrante como muchos acá. Nací en Venezuela hace un tiempo y llegué a este país en octubre de 2015 con toda mi familia. Para nadie es secreto lo que estamos viviendo en Venezuela desde hace unos años. Mi esposo y yo somos periodistas activos. Yo fui muy frontal con el derecho a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de ejercer nuestro oficio y de estar informados, y pues eso, bajo algunos regímenes, no está bien visto. Tuvimos que tomar la decisión y en 2015 llegamos a este país, bueno, con todos los sueños, las esperanzas y los sustos, que aún algunos no se pasan, pero ahí vamos sorteando todo, ¿no? Cuando llegó Univisión en 2015, ha sido un gran proceso y un gran camino de aprender mucho sobre las comunidades latinas. Y hablo en plural porque fue lo primero que aprendí. Aquí no es la comunidad latina, no, es una comunidad latina. Lo que yo soy, y yo vivo aquí en un sitio que llaman Doralzuela por la cantidad de venezolanos que vivimos Estamos acá. hablando de Florida, Tamoa. Florida, Miami, sí. Estamos en Miami, pero dentro de Miami-Dade, hay un sitio que se llama Doral, que por alguna razón se ha llenado de venezolanos, de restaurantes. Aquí me encuentro gente conocida en el supermercado. Es una cosa impresionante lo que ha pasado. Y empiezas a entender que también la migración tiene mucho de nos arropamos y nos agrupamos donde tenemos una tía, un amigo, donde alguien nos dice cómo es, ¿no? Claro. Entonces he aprendido que no somos los mismos, esos venezolanos en Doral o colombianos en Kendall, incluso dentro de la misma Miami hay diferencias. No es lo mismo los mexicanos que puedan estar en Chicago o en Nueva York. El otro día hablaba con un puertorriqueño
de familia puertorriqueña, pero que viven en el norte de Nueva York. La gente de la frontera tenemos realidades distintas, no solamente desde donde venimos, muchas veces del año o de la circunstancia como vinimos de nuestros países. Otros nacieron acá, pero las raíces de sus padres, su comida, sus costumbres, sus creencias y sus miedos también tienen que ver con esa idiosincrasia. Entonces he aprendido mucho como a ver la diferencia, a ver la diversidad que nos hace también muy ricos, ¿no? Claro, claro, que es Y muy eso bonito. lo llevo al periodismo. Eso lo llevo al periodismo. Cuento historias, pero desde un tiempo para acá, desde hace como unos 4 o 5 años, me dedico específicamente a luchar contra la desinformación que nos tiene a los hispanohablantes en este país muy confundidos, porque si ya el problema es grande en inglés, en español vemos que hay unas vulnerabilidades que no existen en inglés. Y hablábamos un poquito al principio, no es lo mismo que alguien pueda leer el New York Times, el Washington Post, los grandes o medios pequeños o radios en inglés, a una persona que llega y la mitad o mucho más de la mitad de los medios o de los sitios para informarse están en un idioma que desconoce. Claro. Y a eso le sumamos que la cultura, los términos, el proceso judicial, lo estamos viendo hoy en un día noticioso. O sea, en mi país se dice así, en mi país eso es un arresto, en mi país eso es tal cosa. Y eso hace que seamos víctimas de cualquier cosa que nos llega por el WhatsApp. Claro, por claro, YouTube. claro. Más la angustia que vive en general el inmigrante, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos información falsa y además en el social media, pues peor. Pero Tamoa, ¿cómo comienzas tú en Univisión y de ahí te surge la idea de crear fact chequeado? ¿Cómo es eso? No exactamente. Yo estaba en Univisión y hacía investigaciones y otro tipo de cosas. Hacíamos grandes investigaciones. No sé si recuerdan Panama Papers, Paradise Papers. Claro. Nos uníamos 400 periodistas en el mundo coordinados por un consorcio en Washington, por el ICIJ. Después, siempre yo estaba cerca de la unidad que manejaba, se llamaba el detector de mentiras de Univisión, que fue la primera plataforma en español en crearse en este país. Ya existían las plataformas de fact-checking en inglés desde hace años, pero en español no había nada. Entonces, en 2015, 2016, antes de aquella elección de Trump-Hillary, ¿verdad? Sí. 2016, creamos entonces dentro de Univisión la primera unidad y yo no la dirigía, sino que colaboraba y cuando venía el State of the Union yo participaba, cuando había elecciones. Pero después quedó esa unidad ahí como flotando y llegan las elecciones de 2020, la pandemia, aquella situación en la que todos recibíamos tanta cantidad de desinformación que no lo podíamos creer. Eran las vacunas, las mascarillas, el propio virus, después la campaña presidencial de Donald Trump con Joe Biden, aquello era como una cantidad de cosas, que si habían boletas regadas aquí, que si no valía, que si inmigrantes llegando y eran de tal y tal manera. La desinformación era tal que hicimos un proyecto con WhatsApp, Meta, y ellos impulsaron como la repotenciación del detector. Le cambié el nombre bajo mi dirección, le puse solamente el detector porque nos dimos cuenta que todo no es mentira y verdad. No siempre detectas mentiras. A veces tienes que explicar a la gente que esto necesita contexto, que esto es engañoso, o simplemente, mira, esto es lo que sabemos, porque no se sabe todo, ¿no? Entonces, del detector lo lideré por 2 años, armé equipo, lo formé. Ellos ya corrieron su propio camino y llega Fact Chequeado, que es la unión de Maldita.es en España y Chequeado.com en Argentina. Ellos se unen para crear una unidad, una iniciativa en Estados Unidos. Ellas están en España y en Chequeado, Laura y Clara. Y necesitaban a alguien que dirigiera en Estados Unidos y que conociera las realidades de las comunidades latinas y que tuviera experiencia con fact-checking. Y yo dije... Perfecto. O sea, tú ya habías creado eso. Sí, y de hecho ellas tienen esta idea de hacer una comunidad. Fact Chequeado está haciendo una alianza, bueno, 2 puntos hay que decir que son aliados de Fact Chequeado. Orgullosamente. Así, el detector fue uno de los primeros aliados de Fact Chequeado, porque yo conocía a Laura y a Clara y les dije, me encanta esta idea, tenemos que sumar esfuerzos, nada hacemos con competir, porque los que desinforman no compiten entre sí.
ellos más bien viralizan la mentira. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de viralizar nuestro contenido para nuestra comunidad. Y aparte, perdón, Tamoa. Adelante. Y fíjate que también hay otro factor y que yo lo he escuchado mucho, a veces decimos que vivimos en la era de la información y es que en verdad hay muchas fuentes de información y a veces como receptor no sabemos elegir cuál es el mejor sitio, ¿no? Ahorita tú hablabas que quizás podríamos entrar a estos periódicos, New York Times, por ejemplo, pero que todos necesitan una suscripción, ¿no? Y a veces ni siquiera la comunidad normal, la comunidad regular, pues no tiene esos accesos. Pero también a veces es esa creencia de que vivimos en la era de la información, por lo tanto es bastante confuso, pero yo creo que así ha sido en todas las épocas, ¿no? Me imagino que cuando se inventó la imprenta también decía, hay mucha información. Pero llegamos al punto, lo mismo hoy en día, que a veces cuesta dinero el llegar a la buena información. ¿Cómo le hacemos ahí? Sí, yo creo que por eso iniciativas como estas, las non-profits, hay maneras de encontrar vías dentro de esas mismas redes sociales, porque no podemos inventar el agua tibia ni inventar más nada. Tenemos que estar allí en las redes donde la gente está buscando la información. Entonces, por ejemplo, nosotros en FactChequeado no cobramos absolutamente nada, es totalmente gratuito nuestro contenido, pero a la vez nuestros aliados pueden publicar de forma gratuita el contenido, un poco por lo que dices, Edgar, porque no queremos que eso le cueste a la gente, que nuestras comunidades no tengan que gastar dinero. Lo que sí queremos es ayudarlos a que algún día no nos necesiten. A ver, ¿qué quiero decir? Que nosotros podamos decirles, y de hecho en nuestras notas les explicamos, mira, nos fuimos a Google, buscamos esto, lo contrastamos con tantas imágenes. ¿Qué queremos? Que al final sea el usuario, las personas, que aprendan a decir, esto es contenido basura, esto no. Y tal vez en lo que no necesariamente tengo que pagar, porque conozco a FactChequeado, a 2 puntos, al otro, me explico. Pero que sean ellos quienes aprendan a distinguir lo que es basura de lo que no. Claro que toma tiempo, ¿verdad? Tamoa, es decir, y cada vez la gente tiene menos tiempo. Es decir, creo que siempre van a estar y sería genial que siempre estuvieran, aunque qué bueno poderle enseñar a la gente, enseñar a pescar, mejor dicho. Sí, yo creo, Emma, que más que tiempo, claro, sí, te entiendo lo que dices, me llegó y no reviso y lo mando, eso no quita tiempo. Pero si te pones a ver, lo que hay que cambiar un poco es la forma de pensar. Ya cuando tú eres crítico y por lo menos les enseñamos a la gente a decir, si te llegó una imagen, pregunta si él la tomó. Ya ahí vas descartando, porque la gente te dice, no, a mí me la mandaron. Cuidado, ¿no? Te llegó un video, tú lo tomaste, vamos a suponer que diga que sí. ¿Cuándo? Porque si el video es de hace 5 años o me lo mandaste porque te pareció gracioso porque se parece a una situación, pero no es un video de que estás allí en ese momento viviendo eso, entonces yo empiezo a descartar. Si ya enseñamos a la gente a hacer estas preguntas, tú lo tomaste, ¿quién te lo envió? ¿De qué fecha? ¿A qué hora? Ya ahí estamos separando un poquito de basurita. Claro, ¿no? claro, detalles. Pero ¿cómo le hacen, Tamoa? ¿Cómo averiguan todo eso? ¿Y cómo escoger la noticia que...? Porque es muy interesante, ustedes hablan de como unos indicadores que es la peligrosidad y la vitalidad. Viralidad. Bien interesante, viralidad. Pero ¿cómo le hacen para decir, uy, esta noticia me suena a que eso es falso? No todo el mundo tiene esa... No, bueno, uno se va como afinando, digamos, el olfato, la mirada y esas cosas, pero nos sirve mucho, yo siempre digo, las redes sociales son ángeles y demonios. En algún momento nos ayudan mucho y en otros, queremos como salir corriendo cuando vemos cosas. Pero cuando algo está muy viral, el indicador, cuando tú ves el indicador, hace que volteemos a mirar. Cuando volteamos a mirar, podemos encontrar, porque ¿qué pasa? La viralidad se alimenta de emociones, ¿no? Por eso le decimos a la gente, cuidado cuando un contenido te llega y te genera una emoción muy fuerte, bien sea de indignación, de tristeza profunda, de una alegría infinita. Por ejemplo, indignación, ¿cómo es posible que le dijo a ese niño de esa manera y tal? A veces abres la foto, ese niño era el hijo, era un show, era un payaso, etc.
Claro. La felicidad infinita es solamente haces clic en este link y te vas a ganar un mercado de $10,000 así de repente de la nada. Nada es tan bueno como para ser cierto. Y las tristezas infinitas como que tienen que ver con mascotas, con perros, siempre pongo el ejemplo de un video que vimos y cierto canal de televisión lo puso en sus redes y eso tenía como 1 millón de seguidores una mañana, un cocodrilo que llevaba a una mujer muerta en un lago. Y enseguida se viralizó que eso era en el Darién y que bueno, con toda esta cosa de los venezolanos pasando por el Darién, se estaban comiendo los cocodrilos a los inmigrantes. Solo pusimos en el buscador de Google, donde están las imágenes, recortamos la imagen del cocodrilo con la mujer, y en los 6 primeros cuadritos, las imágenes que te arroga Google, decía Tamaulipas 2021. Una historia de un periódico local que se cubrió. No tenía nada que ver la señora con el Darién, sí la tenía el cocodrilo, pero mira cómo cambia todo. Claro. Entonces la gente estaba indignada y siempre lo cuento porque a mí me llegaban de Venezuela comentarios por el WhatsApp, qué horrible, no puedo con el día hoy, el cocodrilo comiéndose a la gente en el Darién. Y yo, ¡es falso! Claro, no es que no sea triste, pero no le agreguen cosas que hacen que la gente se emocione y comparte. Ay, mira qué triste lo del cocodrilo. Oye, Tamoa, y por ejemplo, ahora que en marzo que salieron todas estas aplicaciones de inteligencia artificial y que estuvo rodando, por ejemplo, estas fotos deteniendo a Donald Trump o con esposas o con el Papa por ahí, con increíble. Se ve tan real que incluso yo dije, ¿en serio? Pero claro, como tú dices, hay que preguntar primero, pero a veces también estas compañías más grandes que hacen mucha publicidad y que todos los titulares suenan para que te atrape, entonces a veces hasta te absorben todo este tipo de cosas. Bueno, y vimos incluso noticieros tomando esas cosas como reales. ¿Cómo es posible eso, Tamoa? Que esa era una de las preguntas que yo tenía en lista. ¿Cómo es posible que un noticiero grande con dinero no tenga una estructura para poder chequear la información? Hay una cosa que está pasando, Emma, y nos da mucha tristeza decirlo. Hemos hablado con muchos periodistas que están ahora en esos medios y bueno, yo lo he vivido un poco porque uno conoce cómo funciona. Esta locura y este hambre por el tráfico, por los clics, en la que entraron también los grandes medios porque te cuentan por cuántas vistas tiene tu nota, cuántas vistas tiene el video. Hay una cosa que dicen, chequea viralidad, pero no para decir si es cierto o es falso, como hacemos nosotros, sino viralidad para saber que ponemos un título clickbait para que la gente lo agarre y si es posible le decimos adentro que es falso, pero si no, simplemente circula en redes sociales y se hizo viral el video de tal cosa y no hay una preocupación por decir es falso o circula un video falso, no, simplemente el clickbait es para que la gente muerda el título, lo abra y yo me anoto un punto de tráfico. Entonces yo creo que eso hay que hablarlo mucho también dentro de las redacciones porque nos encontramos con periodistas que nos dicen, ustedes pudieron decirlo en la redacción a nuestros jefes, que esto tiene que ir con cuidado y que tenemos que poner otros titulares y ver por lo menos si es cierto, si es falso, aunque esté viral. O sea, nos encontramos con que es una realidad, con que hay gente dentro de las redacciones padeciendo este tipo de cosas. Hasta dónde llega el consumo, ¿no? Tamoa, ¿cuántas personas trabajan? Porque pues uno se imaginaría un ejército, porque con toda la producción de información, ¿cuántas personas trabajan contigo? ¿Cómo se apoyan con Argentina y España? Pero además, ¿qué tan fuerte logran ustedes que sea la contraparte? Es decir, la veracidad de la información. ¿Qué tan viral se puede volver la que es verdadera? Mira, nuestra formulita es así, no es secreta. Agarren papel y lápiz aquí. Nosotros tenemos un equipo pequeño basado en Estados Unidos. Yo dirijo fact-chequeado desde mi casa en Miami, Florida. Todos teletrabajamos. Sí. Tenemos fact-checker en Georgia, en Atlanta. Tenemos nuestra manager de acuerdos y partnership, que es muy importante, y ya van a ver por qué, que está en Reno, Nevada. Y tenemos, cada cierto tiempo tomamos pasantes de CUNY, de Nueva York,
ahora tenemos una en Reno, Nevada, además de la de Sí. Partnership, y tenemos una niña en San Diego preparándose para ser fact-checker. Tratamos de tener un equipo que tenga sus ojos y oídos en varios estados, Sí. pero al mismo tiempo nos apoyan, como decías, las periodistas en Maldita y en donde está nuestra reportera, por ejemplo, de salud y ciencia y tecnología, está en Maldita, y tenemos a alguien que nos apoya desde Chequeado en Argentina para algunos temas que pueden tratarse desde allá, ¿no? Pero nosotros monitoreamos Estados Unidos, revisamos, armamos, pedimos la ayuda a los equipos fuera, pero la clave de todo esto está en ustedes, nuestros aliados, que están ahora mismo en más de 15 estados, más Puerto Rico, y que somos 40. Tenemos unos 35 medios, pero tenemos también organizaciones muy respetables sobre derecho al voto, sobre clima, sobre salud, que nos están informando y nos están diciendo, ok, esto está inquietando a nuestra comunidad. Vamos a hacer esto. Nos llegó por WhatsApp a nuestra red social, ¿qué tal cosa? Esto es lo que está desinformando en las elecciones de acá. Entonces, con eso, y como lo sabes, pero el público no lo sabe, todos los jueves a las 2 de la tarde nos tomamos un cafecito juntos, todos los aliados, y se da una conversación muy rica en la que salen ideas, surgen dudas, surge cómo cubrimos esto, nos está preocupando esto, vemos que viene una narrativa, aprendemos a identificar patrones de desinformación y narrativas. Hay una narrativa que se está repitiendo, entonces alguien dice, North Carolina también lo estamos viendo. Y en la frontera están diciendo como que la frontera está abierta, pasen, y está pasando todo lo que está pasando el atolladero en la frontera, o está pasando que la gente no, bueno, cuando empezaron las vacunas, no quiere vacunarse, o está pasando que la gente está asociando los ovnis y aquel globo chino con que, bueno, hay una invasión o que quieren esconder algo. Hay una cosa ahora que está como de moda, que es las chemtrails, lo que supuestamente deja, la estelita que dejan los aviones. Hay un patrón y una narrativa de que eso es contaminante, y no hay ninguna evidencia de que sea contaminante. Entonces, en el cafecito nos nutrimos de los aliados, de lo que cada quien ve en Filadelfia, en Houston, en Nueva York, y ahí detectamos patrones que debemos atacar. Entonces, preparamos el artículo, la nota, el video, yo grabo un audio para los que tienen podcast y los que tienen redes sociales que les importa audio todos los martes y los viernes. Entonces, es nuestra manera de viralizar o de intentar viralizar el contenido de Fact Chequeado a través de nuestros aliados. Tenemos redes propias, pero nada como cuando el detector de Univisión publica Fact Chequeado, PolitiFact, ustedes allí en Dos Puntos Platform, porque le llegamos a diferentes audiencias que solitos no pudiéramos llegarle. Claro, qué interesante. Reinsistir, ¿no? Porque a veces es muy fácil enredarse, por ejemplo, ahorita TikTok, que tiene la cantidad de información, y también estos influencers que a veces, no sé, a veces como que se venden al mejor que paga para poder transmitir cosas completamente, yo creo que falsas, ¿no? Pero como le tenemos una confianza y una fe a este influencer, pues damos por hecho que lo que está diciendo, pues lo consultó, ¿verdad? Y terminan siendo pues muy tendenciosos. Fíjate que hace una semana en Filadelfia no hubo agua, ¿no? Y dijeron por ahí un poquito de información que algo había pasado, pero que también era un químico similar al que había pasado con los globos que dices tú, ¿no? Entonces a veces toda esa desinformación o verdades a medias, pues terminan por determinar cómo te comportas, ¿no? Aquí en Filadelfia se aterraron todo el mundo y fueron a comprar la cantidad de agua por esa mala información que incluso las autoridades lo dieron a cuentagotas, ¿no? Tamoa, tú habías hablado del cocodrilo agarrando a la señora y que había sido en el Darién, y además terrible porque está uno pasando la frontera por el Darién y además entran estos mensajes, pues no me quiero imaginar, además de la dificultad que ya es tener que recorrer Latinoamérica para buscar una oportunidad en el norte, que a veces ni siquiera llega esa oportunidad, toda la tragedia migratoria. ¿Cómo esta información nos afecta a nosotros los inmigrantes, ya sea de paso o cuando ya estamos aquí? ¿Nos afecta a nosotros más esa desinformación, Tamoa? ¿Podemos establecer esas cosas? Sí, bueno, cuando nosotros vemos los estudios
a los fact-checkers nos gusta mucho hablar de porcentajes, cifras, estudios, Claro. y nos desespera un poco cuando no las tenemos a mano, ¿no? Y hay que decir que en inglés hay mucha más información sobre todo esto que en español. Cuando nosotros hemos intentado medir y buscar, es difícil y hasta ahora no hay una medición que te diga, son más vulnerables por tanto porcentaje por otro. Tenemos algunos datos como este. En un estudio de 2020 se determinó que Facebook le ponía las banderitas y las advertencias de cuidado, esto es contenido falso, en 70% del contenido en inglés. Pero ese monto bajaba a 30% apenas cuando el contenido era en español. Entonces, tenemos más o menos una idea de que en español no se invierte lo suficiente que están invirtiendo las Big Tech, Meta, Facebook, por ejemplo, o las otras, para advertirle a la gente. No estamos hablando de controlar ni eliminar, pero por lo menos enseñar a la gente y decirle, oh, cuidado, este video fue chequeado por unos fact-checkers y es falso. Si tú quieres, lo ves, pero para que sepas que está fuera de contexto o que ocurrió en otro momento. Entonces sabemos que por allí va algo de la vulnerabilidad. Y lo otro es la apreciación cualitativa que nosotros tenemos, que sabemos porque tenemos familias, porque estamos en el WhatsApp de nuestra familia, porque estamos en grupos. Yo estoy en el grupo de mis residencias, en el del colegio de mis 2 hijos por separados, por ahí llega desinformación. Llega desinformación y notas cómo la gente no manda contenido en inglés, porque mucha de esa gente no habla en inglés. Entonces mandan lo que encuentran en español y como me llegó lo mando sin verificar. En estos días, por ejemplo, por el chat de uno de mis hijos de estudio, llegaba que, miren, la policía de Miami-Dade advierte sobre un modus operandi de violación que es de las pandillas y las mujeres que no anden solas por la noche para tratar. El logo era de Miami-Dade Police Department, pero resulta que lo pegaron, era falso. Te ibas al timeline de la policía y te ibas a la página web. Nunca ese mensaje existió. Es algo que crearon para confundir, para asustar, para quién sabe qué, y la gente simplemente por la angustia lo manda. Sin tener demasiadas fuentes para contrastar, para sentirse seguros. Se sienten seguros porque leyó esto en español y porque entre mis amigas me dijeron, ay, sí, yo también vi ese mensaje. Entonces ahí es que detectamos la vulnerabilidad. No es alguien que va a buscar. Que están haciendo un servicio, o pensamos que estamos haciendo un servicio y mentira que estamos provocando caos. Sí, porque hay diferentes razones por las que la gente comparte desinformación y no todo el mundo es por hacer mal, ni todo el mundo es una persona que intenta confundir. A veces lo hacen por desconocimiento, por, como dice Gemma, por creer que con esto voy a ayudar a mis vecinos, yo leí que las mascarillas eran malas usarlas. ¿Cuánto no vimos eso en la pandemia? Sí, pero los CDC te están diciendo y las autoridades te están diciendo. Entonces, también hay una cosa de descreimiento contra todo lo que es establishment. Institucional, sí. Institucional, el gobierno quiere. Entonces, no se dan cuenta que tratando de contrarrestar eso, te vas con unas fuentes peores. Ese señor, porque tenga bata y grabe un audio, no quiere decir que tiene ninguna autoridad. Yo me cansaba de decir eso en la pandemia. No le crees a los CDC y a la FDA y a las autoridades, pero le crees a un señor con bata que no conoces, porque grabó un audio y se puso en YouTube y te grabó un video con una voz engolada. Estabas hablando del café los jueves y bueno, ahora Filatino Radio de seguro... felices además de que haga parte de Fact-Chequeado y de estos 40 aliados. Es de verdad un placer estar en esas reuniones porque nosotros como latinos en este país pues se vuelve como una tertulia mediática y para mí es un recreo delicioso. Y poder conversar con colegas, amigos, empíricos o formados, no importa, que están en distintas partes de los Estados Unidos y sentirnos como un grupo, como un todo, como que nos ayudamos unos a otros y de paso... Y que tenemos en común eso, que todos queremos servir a las comunidades a las que pertenecemos, todos entendemos esa parte del problema también que estamos viviendo según nuestra experiencia, nuestras familias, nuestras vivencias, y nos sentimos útiles, pero a la vez es divertido, hay que decirlo, porque las conversaciones no son nada formales, son como esto, ¿no?
Sí, la pasamos muy bien. Y dicho sea de paso, Tamoa, ¿cómo ves tú esta cosa mediática hiperlocal latina en los Estados Unidos? ¿Cómo ves tú, que además has pasado por Univisión, está tu marido que es del New York Times, ¿cómo ves esa presencia mediática latina en los Estados Unidos? ¿Te refieres a los periodistas dentro de las redacciones? Como a esta presencia hiperlocal, hay mucho medio hiperlocal latino en Estados Unidos y es muy interesante ver cómo Kansas, en Texas, Edgar en A Filadelfia mí con me su grupo. encanta. A mí me encanta, me gusta muchísimo porque siento que es el propio servicio público que nos inspiró a ser periodistas, eso de servirle a tu comunidad, a entender una comunidad, a leerla, porque esto se trata más allá de traducir del inglés al español. Esto es traducir cultura, esto es tratar de entender toda una forma de vida, pero no solamente como pasiva, como que yo llego aquí y solo entiendo, no, es como participo, cómo me inserto dentro de esta sociedad que empiezas a formar parte. Claro. O sea, yo creo que hay, según la experiencia, hay gente que dice, no me siento ni de mi país ni de este. A mí me pasa lo contrario, yo me siento de los dos. Esto está bellísimo porque también quería preguntarte, hay gente que dice, no, yo no soy latina, yo soy mexicana o venezolana o colombiana. Yo la verdad me siento latina y me encanta sentir como yo ya no soy una colombiana clásica, sino que yo siento que soy un pedazo mexicana, un pedazo bien grande mexicana, un pedacito de venezolana, un pedacito puertorriqueña, otro de República Dominicana. Y empiezas a ver eso como bonito. O sea, más allá de esa tristeza, del desarraigo de mi país, no, yo lo veo como aves, ¿no? Volamos, estamos ahora acá, nos vamos nutriendo de otras, nos relacionamos con otras aves, a veces ya no sabemos ni qué somos, por ejemplo, cuando hablamos o comemos. Es verdad. Hay gente que me dice, ¿de dónde eres? Y yo, ¿y mi acento de Caracas qué pasó? Pues no sé qué pasó. No, ya no se te oye de Caracas. No, pues ya qué interesante tema, y a veces también hay que ser realista. A veces cuesta trabajo que este tipo de información lo aprecien nuestras comunidades. Estamos tan pequeños que a veces pues cree que no tenemos la suficiente información, pero creo que también estos equipos como los nuestros, que aunque hace poco lo quiere hacer bien, y qué bien que existan estas plataformas para que nosotros podamos afianzar y hablar con mayor libertad. Nosotros tenemos unos programas en la mañana y a veces estamos hablando de este tipo de cosas, y quizás a veces dirá la comunidad, bueno, ¿y de dónde sacan la información? ¿Es real? ¿Es segura? Pero contando con un respaldo del trabajo profesional también, creo que eso va a ser la diferencia. Y también insistir en que nuestra comunidad tiene que participar. A veces no leemos lo suficiente para consultar otras formas y otros medios. Entonces creo que algo como esto nos va a... Yo muy encantado de ser parte. Sí, pues justo quería decir también eso cuando hablábamos de la hiperlocalidad. Yo creo que lo rico, lo que enriquece de verdad este tipo de cosas es que la hiperlocalidad se conecte con otras hiperlocalidades y encuentren puntos en común y se fortalezcan en lo que se tienen que fortalecer y que simplemente profundicen su identidad en lo que tienen que profundizar su identidad. Por ejemplo, si una asociación como la de Edgar y hacen algo que se parece a, nosotros tenemos unos aliados que se llaman jornaleras, las radios jornaleras, y están en la frontera, de pronto encuentran ahí un punto común, de pronto encuentran un momento de conexión y hay unas realidades que se nos parecen y nos podemos fortalecer con alguna cosa, algún producto que sirva para todos. Y de pronto nosotros, bueno, nos diferenciamos con las cosas que tienen que ver con la nieve, con el principal producto comestible de este lugar, algo, qué sé yo, pero formas de esparcimiento para nuestros niños, otras culturas. Pero yo creo que si esas hiperlocalidades se suman y se complementan y dejan de verse como competencia, porque a veces venimos de unas formaciones, por ejemplo, los periodistas y los periodistas de investigación, que eran todos siempre como lobos esteparios que trabajaban calladitos. De un tiempo para acá yo siento que viene cambiando y ha sido parte de lo que yo he hecho en este país, periodismo colaborativo, o sea, el trabajo colaborativo creo que es el norte.
Creo que ya se acabó, que compito, yo salgo primero que tú y no me importas tú. Sí. No, al revés. Yo tengo esto, vamos entre todos a fortalecerlo, a traer lo mejor de Emma, lo mejor de Edgar, lo mejor de Fact Chequeado, lo mejor de fulano, el que sabe sumar, el que no sabe, pero sabe cantar, todos va a resultar un mejor producto 1000 veces. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Nuestra gente, la audiencia. Claro, sin duda. Tamoa, ¿cómo fue que llegaste? Y con eso te vamos despidiendo. ¿Hace cuántos años llegaste a los Estados Unidos? ¿Y llegaste primero a Florida? Sí, llegué a Miami el 1 de octubre de 2015. Eso no se nos olvida. Fecha que no se olvida y que todo inmigrante sabe que no se olvida la fecha exacta. Que uno llegó. Exactamente. Y llegamos a Miami, Florida, mi esposo y mis 2 hijos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, yo creo que nunca le pregunté la cultura de este país. Sí, es lindo. Nadie dice que es fácil, pero es muy bonito, es un enriquecimiento cultural precioso. Creo que yo nunca le preguntaba a Edgar la fecha de cuándo llegó a este país. Edgar, ¿cuándo llegaste a este país? Yo llegué el 20 de septiembre del 2002 y jamás se me olvida porque pasé la independencia por el camino. Sí. La independencia de México. Wow. Increíble. Yo llegué el 19 de septiembre. ¿Cómo te parece? Nunca habíamos mirado esas fechas desde 2007. 2007. Increíble. Wow. Tamoa y Edgar, pues un placer esta conversación. Gracias, Tamoa, por lo que haces. La verdad es que nos hemos beneficiado. Estamos muy contentos en la plataforma de poder ser parte, poder tener acceso a esa información. Queremos ayudar más. Sin duda eso viene con el tiempo y estoy segura de que va a ser genial tener a Edgar, Filatinos Miria, también y que se sumen, los que nos están escuchando y se quieren sumar, tenemos aliados en todas partes, pero queremos ser más, porque más vamos a ser mucho más fuertes. Gracias a ustedes, de verdad he pasado un rato muy, muy grato acá. Qué bonito, Tamoa, ¿y cumplieron años hace poco o no? Sí, el grupo. El 1 de abril se hizo 1 año de que empezamos a rodar, ya no se dice la rotativa, desde que lanzamos en Austin, Texas, en el ISOG, en este evento que hace la Universidad de Texas, lanzamos Fact Chequeado el 1 de abril. Bellísima esa universidad y creo que es muy fuerte en comunicación, es una delicia ir allá. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Recordarles que este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo de Julián Carreño, Sofía Poveda, Fernanda Sánchez y nuestro amigo Edgar Ramírez. Si les gustó lo que escuchó, suscríbase en Spotify, YouTube, 2 Puntos Podcast, síganos en social media, pero sobre todo, siga a Fact Chequeado para que la información que usted ve la pueda contrastar y pueda darse cuenta de la información falsa cuando va rodando y así usted puede también compartir lo que Fact Chequeado está produciendo. Y apoye uno de los pocos podcasts Latinx en español en Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Nos vemos, amigos. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 Puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinx. Somos más Latinx. Desde Filadelfia. Grandes historias.